Tener claras, digamos, como todas las situaciones que necesitamos con la universidad, tanto en plataforma, que estemos teniendo normalidad en acceder a los cursos, en poder ver los videos y en la plataforma eh, de notas, identificar que tengamos las asignaturas que son, en este caso, Introducción a la Comunicación y Psicología de la Comunicación. Si notan cualquier avería en el sistema, algo que funcionaba y después ya no funcionó o algo que no ha funcionado nunca, por favor, hacen exactamente lo mismo. Toman un pantallazo de lo que está funcionando mal en la condición en la que les aparece a ustedes y acto seguido me envían otra vez el nombre completo. No es que yo no tenga la información, sino que si me lo pongo a buscar de tiempo atrás, entonces no sé realmente qué es lo que estoy solicitando porque son varios estudiantes. Entonces, como dicen por ahí, cada niño con su boleta. Entonces, la identificación de la persona, que es como en universitaria los pueden conocer, porque, por ejemplo, puede haber que Juliana Pulido haya 5 en distintas facultades y no saben específicamente dónde es. El número de cédula, el celular y el correo electrónico es el que les marca la diferencia en registro y control. Entonces, pues estoy para servirles, atenta para que se restablezcan todas las condiciones necesarias para trabajar bien. Bueno, entonces, alguien que haya revisado el tema de Google, ¿qué encontraron con Google? ¿Es signo, es símbolo, es icono? ¿Lo revisaron o no lo revisaron? Bueno, alguien, hablen ahora o callen para siempre, algo que yo pueda escuchar de ustedes y que tuvieron la curiosidad de hacerlo. Bueno, listo, entonces parece que nadie. Por favor, cuando yo les solicite que hagan algo, búsquenlo. Esta asignatura no es que tenga muchas cosas para revisar todos los días. La gran cantidad de contenido la vemos directamente en clase y la explicamos directamente en clase, pero hay cositas que hay que investigar. Entonces, yo ayer les dejé en curiosidad que identificaran si lo que estábamos viendo era un signo o un símbolo. Bueno, si tenía que ser de pronto la posibilidad de un icono, y pues era importante aclarar. Otra pregunta, ¿leyeron el documento que hay en plataforma en la sesión 1 que hace la diferencia entre signo y símbolo? ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, según esa lectura, ¿qué diferencia fundamental, digamos la más importante que uno podría decir rápidamente? Mire, esta es la diferencia específica que hay entre uno y otro. ¿Cuál sería? A ver, Juli, vamos. Que los signos son prácticamente un lenguaje universal, o sea, se entienden de forma mundial, por decirlo así. En cambio, los símbolos se dan pues a la interpretación de las personas. Uh-huh. Ok, ¿qué más? ¿Qué más hay por ahí? Ángelo, ¿qué encontraste? ¿No te acuerdas? No hay necesidad de consultar. Básicamente la estructura específica es que el signo está en representación de la situación o de la cosa siempre. El símbolo tiene una caracterización y es que espiritualmente o digamos con algún tema de cultura, detrás de eso hay toda una historia, ¿sí? Entonces, toda la humanidad asume que la palomita blanca es el símbolo de la paz. Entonces, el símbolo identifica, obviamente, una condición. Nosotros aprendimos que la paz era una palomita blanca o un pañuelito blanco. En ese orden de ideas, tendríamos específicamente toda una historia detrás. A ese color, a ese animal en particular, a esas figuras en particular. Fíjense que el logo de la ONU, de Naciones Unidas, tiene unas ramas de laurel en forma, digamos, como circular. Y en la mitad de todo eso hay por allá atrás
como un croquis de todos los países, o sea, de todo lo que uno puede ver que es territorio, tierra, es decir, de los 5 continentes, y sobre ella hay una paloma, y esa paloma justamente es la de la paz. ¿Qué pasó con la ONU? La ONU nace en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, o digamos en plena Guerra Mundial, y estima que todos los países se van a unir porque no quieren más el flagelo de la guerra sobre la humanidad, porque saben que trae tristezas, porque saben que trae condiciones de economía bastante lamentables para cada uno de los países participantes, porque identifican que de alguna manera trae hambre y no es bueno para la humanidad. Entonces, la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, y así se determinan ellos, Organización de las Naciones Unidas, ONU, nace con un fin primordial y es garantizar que en todo el mundo exista paz. Como quien dice, van a trabajar porque haya un control de la parte bélica, un control de la utilización de las armas, un control de los excesos de los gobiernos, unas normas de juego. Y son 193 países que firman este acuerdo y pues obviamente no es la tercera parte de los países del mundo. Pero aquellos que firmaron ese acuerdo, lo primero que querían era exactamente el tema de paz. Como eso fue lo primero que apareció en la historia, identificaron que la paz tenía que tener un símbolo y ese símbolo fue esa paloma blanca. Entonces, cuando leo la fundamentación de esa organización, encuentro que filosóficamente muchos países firmaron un acuerdo, es decir, conocieron el contenido, se unieron y en un propósito común determinaron que iban a trabajar porque el mundo estuviera en paz. A estas alturas del partido no solamente trabajan porque haya paz, trabajan por la condición alimentaria del universo entero, trabajan porque exista una equidad de género, trabajan porque haya digamos, un mundo sostenible y adicionalmente se conserven todos los recursos hídricos y naturales y a nivel de especies que pueda haber en cada uno de los países. Trabajan porque las condiciones de trato a la mujer sean especiales, que siempre esté custodiada, que no haya abuso, por ejemplo, con el tratamiento a los niños. Entonces, por ejemplo, en este momento están tratando de erradicar el hambre, están tratando de buscar que todos los países entren en la era de la conectividad y hay propósitos generales para todos de unir al mundo donde exista un Internet, por ejemplo, que sea gratis y que garantice la conectividad de las personas. Y así sucesivamente, tienen muchos objetivos. Y como eso es una historia y como es una filosofía, entonces ahí aparece un símbolo. Y bajo ese símbolo o detrás de ese símbolo hay una cantidad de historias. El signo es diferente. El signo está dentro de una organización sistémica. Como ayer les comentaba, la notación musical en una página en blanco a partir de un pentagrama y las notas implica un código de signos para una persona. Entonces, esos signos son la clave de sol, la clave de fa, la redonda, la blanca, y están organizados de tal manera que se puede lograr utilizar ese tipo de lenguaje para producir algo. En ese caso, música. En el caso del alfabeto braille, es también un código de signos para quien lee el braille y siente en las yemas de sus dedos aquellas pepitas organizadas de una manera en particular. Las personas en condición de discapacidad visual saben cómo comunicarse a partir de esa organización y cada cuadrito que tocan que tiene unas pepitas, para ellos es un signo. Cuando tenemos este código que es el código Morse, cuando tenemos nuestro lenguaje de señas, cuando hay a nivel de programación para los ingenieros de sistemas, todo un lenguaje de programación. Y no hay uno, hay muchos lenguajes de programación. Entonces dicen, esta aplicación se desarrolló bajo un sistema Java o se desarrolló bajo un sistema, no sé, muchas cosas aparecen en esta forma de programar a nivel de ingeniería
ingeniería de sistemas. Entonces, cada elementico de esos es un signo. El signo está en representación de la cosa, en representación de la situación. Y vamos a ver un autor que nos dice que el signo hace las veces de representante como un embajador representa a su país. Está en el lugar del país. El embajador se va a representar, por ejemplo, en el caso de los embajadores colombianos, se van a otro país y ellos realmente en ese territorio son la representación de lo que existe en Colombia y ellos son colombianos y ellos están representando el café, están representando el algodón, están representando una cantidad de productos que nosotros exportamos porque somos netamente un país agrícola y pecuario, exactamente no estamos exportando tecnología. Nosotros todavía somos un país tercermundista y en vía de desarrollo que no tiene industrialización, entonces no hemos entrado en la época de la modernidad. Para que exista modernidad tiene que haber una tecnología, tiene que haber tecnificación y tiene que haber un conocimiento muy grande de la población para poder asumir ese desarrollo. Entonces, por eso es que no podemos decir todavía que estamos en una condición de país desarrollado. Esto implica que cuando vemos al signo, el signo está presente, por ejemplo, en una sociedad. El signo aparece con una lectura cultural y eso es lo que poco a poco nosotros vamos a tener que ir aprendiendo. Entonces, si no leyeron el documento, se los recomiendo para que por favor lo tengan claro. Entonces voy a compartir ahora sí pantalla para continuar con mi presentación de PowerPoint. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Ninguna? Bueno, otro concepto. Ya esperaría que estuvieran viendo el PowerPoint. Está un poquito lento el sistema aquí. Y estoy esperando a que esté en pantalla completa. Bueno, muy bien. Entonces, entramos a hablar de un concepto que se llama retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Responder a un mensaje dando una respuesta, haciendo comentarios a través de actos que infieren para el emisor respuesta de entendimiento, comprensión, interés en el mensaje o simplemente reacción al mismo. La retroalimentación es fundamental. De hecho, cuando nosotros vemos que hay retroalimentación es cuando realmente se da el proceso de comunicación. Una observación. Todos somos víctimas de un internet lento. Si ustedes consideran que lo que yo estoy hablando no se oye o se oye con intermitencia, por favor me lo dejan saber. Hasta ahora, ¿llega a ustedes el mensaje claro o no llega? Sí, señora. ¿Sí está bien? Bueno, en el momento Sí, en que cualquier sí, señora. cualquier día en el momento en el que falle, me dicen, profe, se interrumpió la señal, algo pasa. Y miramos a ver qué podemos hacer para que tengamos tranquilidad absoluta en la clase. Entonces, ¿por qué hablamos de retroalimentación? Porque es lo que ocurre. ¿Recuerdan cuál es la definición de mensaje de ayer o qué es lo más importante, que fue lo novedoso que encontramos en el tema del mensaje? El mensaje activa una respuesta. Digamos, el mensaje es lo que queremos decir, pero la función de mensaje se cumple cuando activa una respuesta. Y el proceso de comunicación infalible es cuando el emisor hace un ejercicio fundamental y es codificar toda la información y reunir dentro de sí, en su cabeza, porque acuérdense que es un acto que requiere, digamos, es un proceso que requiere de la intelectualidad de la persona y un proceso mental. Entonces, la persona en el proceso mental reúne todo lo que quiere decir y en su saber entenderá que hay cosas sobre las que debe hacer mayor énfasis y dar mayor información y solo uno, como condición de emisor, puede establecer el criterio con el que se dicen las cosas. Por eso es que es difícil que una persona ataque o le
sugiera a la otra persona que no diga lo que está diciendo. Es que dentro de un Estado social de derecho como el nuestro, y donde existe una libertad de expresión, nosotros tenemos la posibilidad dentro de condiciones éticas de decir lo que nos parece. Y decir lo que nos parece es organizar en el momento en que lo que tenemos que decir, lo digamos de la forma en como creemos que debe decirse, con la completitud necesaria, que es la que garantiza que el emisor reúna el 100% de la información y sea muy asertivo al entregar la información. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de un canal, pero lo que lleva en sí es un mensaje. Pero el mensaje no tiene función si no existe de parte del receptor una comprensión de lo que quiso decir el emisor. En ese orden de ideas se activa una respuesta. Por eso es que la condición nueva de definición de lo de mensaje que explicamos el día de ayer es que el mensaje tiene como fin activar una respuesta. ¿Y por qué se activa una respuesta y nosotros somos conscientes de que se activa una respuesta? Por ejemplo, en el campo noticioso. Si estamos informando algo, estamos en medio de todo denunciando. Si estamos informando algo, le estamos contando a la comunidad, a la opinión pública, que tales o cuales cosas están sucediendo en nuestro país. ¿Y qué tiene que pasar por parte de las personas? Analicemos lo que está ocurriendo en este momento. En este momento tenemos un problema de tercer pico de la pandemia. Entonces, todo el mundo sabe que en este momento preciso hay más jóvenes en unidades UCI de atención que en la etapa pasada, que fue el segundo pico y que el primer pico. El primer pico se afectó muchísimo al adulto mayor. En el segundo pico hubo personas entre adultos mayores y otras personas entre 30 y 40. Al comienzo de la pandemia decían, no, es que a los jóvenes es imposible que el COVID los toque y a los niños tampoco les va a dar. Y se atrevieron a decir que el COVID era una enfermedad producto de un virus que no tocaba a los niños. ¿Por qué? Por la capacidad que tiene cada persona joven de restablecerse en condición respiratoria y, digamos, pulmonar y de todas estas cosas. Y no se sabía bien qué era lo que estaba ocurriendo. Realmente muchos médicos se han manifestado y han dicho que el virus ataca y se vuelve una situación difícil para la persona porque es de carácter circulatorio. De hecho, ahora la vacuna de AstraZeneca tiene problemas porque ha ocasionado trombos en mucha gente. Las informaciones van variando. Hoy nos están diciendo que estamos próximos a colapsar el sistema médico, el sistema hospitalario, porque no hay tantas personas para atender enfermos y que hay demasiados enfermos y que hay una ocupación muy alta de las UCIs, de las salas UCIs y que la mayoría están en cuidado intermedio. Y entonces para eso nos invitan de nuevo a tener un confinamiento en el fin de semana. Nos volvieron a poner el pico y cédula para entrar a establecimientos, que la medida entró ayer a las 0 horas, es decir, a las 12 del día. Y va hasta el día 19 de abril, previendo que es una etapa de 2 semanas, que es más o menos lo que dura el sistema de salud de nuestro país y de todos los países, cuidando a las personas que de alguna forma no quisieron tener cuidado. Entonces venimos de Semana Santa y al venir de Semana Santa venimos de reuniones, venimos de actividades de carácter grupal donde la gente bajó la guardia. Y en este momento la información es, hey, mucho cuidado porque la mayoría de las personas que están enfermas en este momento, gravemente enfermas, son jóvenes. Cambió la población. ¿Qué hace uno cuando recibe ese mensaje? Pues tiene que activar una respuesta. Y entonces la respuesta es que los restaurantes, que los centros comerciales, que el comercio en general, que las empresas en general dicen, bueno, listo, ¿qué tenemos que hacer? Pero es que venimos muy mal económicamente. Entonces establezcan unas medidas que nos permitan a nosotros salir adelante
que nos permitan a nosotros no caer en lo que tuvimos de la primera etapa de confinamiento, que fue el quiebre total de nuestra economía y de nuestras finanzas. Eso es lo que pasa todos los días en medios de comunicación. La información que ustedes producen, que codifican de acuerdo a lo que ustedes van investigando, qué es lo que la opinión pública quiere saber, ustedes la organizan a través de una forma y esa forma es una noticia, una crónica, un reportaje, el noticiero, por ejemplo, en sí mismo, de radio, de televisión, y se va por ese canal, cualquiera que sea, frente a la opinión pública y la opinión pública lo recibe. ¿Qué hace la opinión pública? Inmediatamente generar una acción. Ahora, cuando uno está trabajando en medios de comunicación, nadie le escribe a uno diciendo, oye, tan chévere tu nota, tan chévere la noticia que diste, te felicito porque quedé completamente informada. No, nunca pasa eso. Pero hay una gran diferencia entre lo que es la producción noticiosa y lo que es la comunicación desde el punto de vista organizacional o para las comunidades. Lo que nosotros preparamos y lo que nosotros organizamos es bidireccional, mientras que la noticia es unidireccional. La noticia sale de nosotros, se va como mensaje, puede ser que active una respuesta, una retroalimentación, pero esa retroalimentación no vuelve al medio para que uno de alguna manera se organice diferente y los noticieros cambien y cambien las formas. No, eso no pasa. Entonces es unidireccional, pero en la comunicación organizacional hay una bidireccionalidad. Entonces, en una empresa como por ejemplo Coca-Cola, Coca-Cola y todos los fabricantes de bebidas gaseosas hacen una utilización bien alta de un liquidito que se llama agua. De la misma forma como los cultivos de flores utilizan de su terreno muchísima agua. ¿Ellos qué tienen que hacer? Establecen campañas de responsabilidad social donde tratan de revertir frente a la comunidad en algo. Entonces, establecen campañas de responsabilidad social empresarial. Ahí hay comunicadores porque esa es una de nuestras especialidades. Entonces dice Coca-Cola, yo la manera en cómo voy a resarcir ese daño que estoy haciendo, porque es que estoy utilizando más agua de la que se supone debería utilizar cualquier otro tipo de industria. Entonces yo voy a tranquilizar la mente de las personas que están alrededor y decide abrir comedores comunitarios. ¿Y los comedores comunitarios para quiénes son? Para las personas que están alrededor de las plantas y entonces de las plantas de producción. Y estas personas vienen, o los niños, o las familias enteras vienen y comen y Coca-Cola les hace este trabajito. Esto hoy en día tiene a nivel de impuestos una retribución cuando las compañías utilizan el 3% de sus utilidades en campañas de responsabilidad social empresarial. Hay por el lado de la parte impositiva, que es la de impuestos, un descuento muy grande. Entonces, lo triste de esta situación no es que las compañías entren en campañas sociales por convicción, porque le están haciendo daño a la humanidad, como una fábrica, por ejemplo, de papel que tiene que deforestar terrenos grandes, pues obviamente tiene que tumbar un árbol y sembrar 5 para que su empresa siga funcionando. Por eso es que se ha desestimulado la utilización del papel y de la mano de los medios digitales empezamos a dejarlo todo en condición digital, en la nube, en nuestro computador, en nuestro celular, para eliminar el uso del papel. Pero en los años 80 y en los años 90 todo el mundo dejaba todo en papel. Entonces, una productora como SNIRF o como Cartón de Colombia o Propalcol, lo que hacían era tomar esos árboles que en realidad, digamos, la especie más utilizada son pinos, y entonces utilizaban 5.000, 10.000 pinos, deforestan, cortan, producen el papel y al mismo tiempo tienen árboles enanos que van creciendo, creciendo, creciendo y vuelven y restablecen la población de árboles de los lugares, pero eso es un daño ecológico. Entonces surgen esas campañas de responsabilidad social empresarial para que mediante el mensaje, que es el que se le transmite a la comunidad diga, hey, esto que estás haciendo de verdad no me está sirviendo.
Listo, me das de comer, pero mi tierra todos los días está más infértil. Entonces hay que hacer otro tipo de campañas. Entonces, listo, entonces voy a cuidar el agua. Y empiezan con campañas de cuidar los nacimientos, los yacederos de agua, a realizar prácticas ecológicas y sostenibles para la producción. Cuando uno encuentra en televisión que hacen un mensaje comprometidos con la sostenibilidad del país, ¿qué es eso específicamente? Que están comprometidos con restablecer el equilibrio ecológico en nuestro medio. Ahí se activa una respuesta por parte de la comunidad, por parte de la opinión pública, y ahí se cumple la bidireccionalidad. Como quien dice, nosotros como comunicadores estamos pendientes de lo que dice la comunidad. Al estar pendientes de lo que ellos dicen, le damos una nueva organización a nuestros planes estratégicos de relacionamiento con nuestras comunidades y logramos reorganizar las cosas para que de alguna forma la gente a la que yo estoy afectando esté feliz y no tenga inconvenientes. Entonces, esa retroalimentación es justamente eso, responder a un mensaje dando una respuesta. Se hacen comentarios, se producen actos que infieren para el emisor respuesta de entendimiento, de comprensión, interés en el mensaje o simplemente reacción al mismo. Una campaña, digamos, yo les mostré que y les conté que hay una asignatura dentro de nuestra malla curricular que se llama Estrategias de Comunicación Organizacional. Esa es una de las materias que a mí más me gusta dictar, específicamente porque hay que desarrollar mediante planes el pensamiento estratégico y ese pensamiento estratégico nos hace trabajar para las compañías generando condiciones de credibilidad sobre marca o sobre producto. Y nosotros analizamos muy bien cuando las compañías tienen crisis reputacionales. Esa es una especialidad bien, bien interesante del comunicador social. Ser especialista en comunicación organizacional, pero especialista en condición de crisis. Les voy a contar. Nestlé tiene un chocolate que se llama Kit Kat. Creo que ustedes todos lo conocieron. El Kit Kat en sus ingredientes tiene específicamente un aceite de palma para su, digamos, elaboración. Y perdón un segundo porque esto es el vicerrector. Un segundo. Hola, buenas. Qué pena que a veces es el señor Isaac y cuando ellos llaman, nosotros respondemos de forma inmediata. Entonces estábamos hablando
de esa reacción que genera para el emisor un hecho concreto, y es que de esa forma, con la retroalimentación, nosotros entendemos que el receptor está en la misma vía y en la misma línea y en el mismo canal nuestro. O sea, está entendiendo específicamente lo que yo quiero decir. La retroalimentación es muy importante. Ah, pero les estaba contando el caso de la elaboración del chocolate Kit Kat y los problemas de índole reputacional, ¿verdad? Entonces ese chocolate está hecho con aceite de palma. Pero para poder producir el aceite de palma, la compañía Nestlé empezó a deforestar las palmas. Y las palmas eran el hábitat de unos orangutanes, específicamente en el lugar de producción donde tenían esas plantaciones. Y lo que hicieron fue derribar el hábitat de unos animales en proceso de extinción, y de inmediato un organismo como Greenpeace, que creo yo que ustedes lo conocen, reaccionó fuertemente. ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no era necesario acabar con el hábitat de los orangutanes. Entonces, la compañía Nestlé no tenía un director de comunicación, que es una de las fallas grandes, porque es que nosotros hemos cambiado nuestra gestión, ya dejamos de ser hacedores de medios y nosotros somos facilitadores de proceso, desde el punto de vista que estamos trabajando con la alta gerencia para, desde las compañías, no impactar negativamente las distintas audiencias con las que trabajamos. Las audiencias son los públicos que están del otro lado. Se crea todo un problema y en la compañía Nestlé, la persona que estaba encargada de comunicación empieza a negar que no, que eso no pasaba así, que cuál deforestación, y se arma un problema pero bastante grande. Greenpeace hace una campaña, incluso en Suiza, donde se permite que la campaña, aquí no hacemos publicidad de esa naturaleza, pero le hicieron muy mala prensa y muy mala publicidad a Nestlé. Y se fueron lanza en ristre con el nombre específico, Nestlé está acabando con el hábitat, sacaron unos comerciales sumamente fuertes. Y en ese momento Nestlé, después de que Greenpeace llega a una asamblea general de socios, esa es una compañía pública, por lo tanto tiene mucha gente asociada a la compañía como capitalista, y logra detener la fabricación del chocolate, pero Nestlé tiene que aceptar que lo que hizo lo hizo mal. Y entonces, cuando esas cosas ocurren frente a la opinión pública, normalmente el comunicador tiene que estar muy pendiente de qué es lo que se dice para no acabar de agravar la situación. Eso implica un proceso de comunicación en doble vía. Eso implica que yo haga una estrategia como compañía, la doy a conocer a la opinión pública, y en retroalimentación la opinión pública me dice si está de acuerdo o no está de acuerdo. Eso no pasa en el tema noticioso, pero en la comunicación organizacional sí sucede. Claro lo que es la retroalimentación. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es ruido. El ruido es una interferencia que impacta el proceso de comunicación, impide la recepción clara del mensaje. ¿Qué se les ocurre que es el ruido? Alguien que diga, bueno, yo encontraría que el ruido en una comunicación es esto. eh, como jugando a teléfono roto, tal vez con una información que llega, o sea, digamos que nace la información bien desde un lugar, pero como me va pasando, llega una noticia diferente a otra. Sí, es un tipo de ruido. ¿Qué más ruidos podríamos tener en un proceso de comunicación? Podría ser una desinformación, como por medio de internet o algo así, que digamos la conclusión de la noticia sea la misma, pero que los hechos den una desinformación distinta. Ok, las falsas noticias, perfecto. También es un ruido.
¿Qué más podríamos encontrar como ruido? ¿Qué más se les ocurre? Bueno, aparte de ser una condición de carácter físico que nos impide escuchar, como cuando uno está hablando desde una fiesta por un celular o cuando uno habla desde una fiesta, uno no oye, pero la otra persona sí lo oye a uno porque además está en silencio y uno grita, ¿no? Entonces empieza a gritar, hola, ¿sí me está oyendo? No, lo que le quería decir es tal cosa, sí, pero no me grite. Ese ruido es un ruido físico. Ese ruido para quien está emitiendo la información o cuando yo le hablo desde el otro lado que está calmado y yo le, no, dígalo más fuerte porque no alcanzo a escuchar. Esa condición física es un ruido. Esta condición, por ejemplo, que a veces tenemos a nivel de Internet, donde hay una falla en la señal y una inestabilidad en la señal, hace que de pronto se oigan las llamadas como metálicas, interrumpidas. Esa es una condición física del ruido. Lo que estaba diciendo Vale con respecto a las malas informaciones y a las falsas noticias es un ruido también, porque es alterar el mensaje. Y en esa alteración del mensaje, ese ruido que es de carácter técnico no me permite a mí entender específicamente el mensaje que me está enviando el emisor. Pero también hay otro ruido y es de carácter psicológico, cuando yo no quiero ir y entonces le dicen a uno, está uno por lo general en una condición de dime que te diré, de sí, no, entre dos personas. Y de pronto uno le dice a la otra persona, pero mira, deja la piedra que tienes, escúchame, porque lo que yo te estoy diciendo ni siquiera lo estás escuchando. Y uno bloquea todas las posibles fuentes de información. Entonces los ruidos también pueden ser de carácter psicológico. Cuando yo pongo un bloqueo y digo no quiero escuchar, en esa condición de no quiero escuchar hay una interferencia grande que va a impactar, obviamente, como dice acá la definición, el proceso de comunicación e impide que el mensaje llegue completamente claro del emisor hacia el receptor. Por lo tanto, cualquier tipo de bloqueo, cualquiera que sea su origen, cualquiera que sea la condición en la que se modifique el mensaje, es un ruido. A eso se le determina ruido. ¿Alguna pregunta sobre retroalimentación y ruido? Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a ver el contexto. El contexto es muy importante porque el contexto es donde ocurren los hechos, donde está el proceso. El contexto tiene unas clasificaciones. Esa clasificación, por ejemplo, es el contexto físico, que ahora vamos a explicar en qué consiste el contexto físico. También es el contexto psicológico. Hay un contexto social, un contexto cronológico y un contexto cultural. Entonces, veamos cada uno de ellos. En el contexto físico, estamos teniendo en cuenta el lugar donde ocurren los hechos, el lugar donde ocurre el proceso. Ese es el contexto físico. El contexto físico donde ustedes están recibiendo en este momento su clase es en su casa, en una habitación especial y ese es el contexto físico donde ustedes están aprendiendo. Eso no tiene, digamos, ningún inconveniente en la interpretación. El contexto psicológico es la condición que el individuo presenta frente al proceso. En ese contexto psicológico uno tiene que revisar muy bien. Ustedes han oído que, por ejemplo, hay crímenes que se cometen en una condición jurídica que alegan algunos abogados en pro de la defensa o en defensa de aquellos que cometieron el crimen y dicen es que el crimen fue cometido en un momento de ira e intenso dolor. ¿Lo recuerdan? Eso altera la condición de las acciones. Cuando uno, por ejemplo, entra
en un estado que no es el normal, que no es el deseable, toma decisiones equivocadas. Entonces, para tomar decisiones le dicen a uno, mira, no tomes decisiones en caliente, toma las decisiones después de que las cosas hayan ocurrido. Entonces, de pronto ustedes tienen una pareja y reconocen que esa pareja les fue infiel. En el momento en que ustedes reconocen la infidelidad y que la comprueban, se sienten muy mal. Obviamente no quieren ser reemplazados por otra persona, les parece que es una falta de respeto, que era una condición que habían hablado que no podía suceder. Es decir, en 1000 condiciones se puede presentar esa situación de haber alertado y de no ser admitida dentro de la relación que se tiene. Entonces, mira, lo único que yo te digo es, listo, no me traigas flores, no me traigas regalos, no me invites, no hagas conmigo, pero no me seas infiel porque eso sí no lo aceptaría. Pues por lo menos en la condición cultural que nosotros tenemos, ¿no? Si fuera un país donde se admite la poligamia y donde uno es como la esposa número 18 de 25 que tiene el señor, por allá un jeque árabe, entonces cada quien admite tranquilamente que son 25 esposas y que cada una cumple una función específica, pero eso es de carácter cultural. De hecho, por ejemplo, en la costa se han acostumbrado, sobre todo en Barranquilla, a que el señor tenga una querida y la querida es la amante y está reconocida socialmente como la querida, pero la esposa ni siquiera se inmuta porque está en una condición, digamos, como de que ella es la más importante, pero donde la querida empiece a recibir más beneficios económicos que ella misma, que la esposa, entonces ahí sí como que la sociedad empieza a reaccionar. Esas son situaciones de carácter cultural que nos permiten admitir una y otra situación. Pero cuando a nosotros la condición se nos altera, pongamos que estamos en esta condición nuestra donde nosotros no aceptamos, es un país que culturalmente es monogámico, es decir, una sola pareja, donde encontramos que hay una infidelidad, en ese momento las personas psicológicamente se ven afectadas, se ven muy tristes, entonces hay una que decide quitarse la vida y va y se toma un montón de pepas para envenenarse. La otra persona decide botarse del puente más cercano que tiene su ciudad y que de pronto, como por ejemplo en el caso de Bucaramanga, es un puente que abajo no hay río, sino que hay una cantidad de barrios y se llama el viaducto y entonces se botan por el viaducto. Entonces al viaducto uno le ve una cantidad de rejas así porque muchos se han suicidado en ese sitio. Acá en Bogotá tenemos cercano el Salto del Tequendama, afortunadamente, y hace mucho rato no hay personas que se vayan a votar por el Salto del Tequendama, pero forma parte de nuestra historia. Y se toman decisiones complicadas. Y entonces de pronto la cosa no es tan trágica, pero la situación es que, mira, qué pena, pero yo realmente esto no te lo admito y aquí terminamos. Y no se ponen a investigar en qué condición se dio la infidelidad. Puede ser que se admita que fue un momento ahí como que, uy, la embarrada, porque este estaba como pasadito de tragos, y entonces apareció fulana de tal o fulano de tal y muy buscono, muy buscona, y resulta que hizo caer en tentación a mi pareja, y mi pareja tomó la decisión sin darse cuenta de serme infiel. Bueno, listo. Entonces nos sirve para aprender que eso no va a volver a pasar, pero yo lo admito y continuamos con nuestra relación. Ese contexto psicológico que es distinto para todo el mundo es el que nosotros revisamos también en los procesos informativos y cuando estamos trabajando con las comunidades. Ese contexto psicológico es importante, hay que tenerlo en cuenta en condiciones, por ejemplo, de información. ¿Qué otro contexto existe? El contexto social. Entonces, se refiere a la relación entre los intervinientes del proceso, las personas involucradas. Se da dentro de un grupo específico. Entonces, el contexto social donde se están tratando, por ejemplo, X o Y problema, uno lo identifica y lo analiza dentro del contexto social. Entonces, una problemática, el hacinamiento en las cárceles, por ejemplo. El hacinamiento en las cárceles hace que las personas
vivan unas condiciones que no son las deseables. Yo creo que ustedes oyeron hace poco que sobre un CAI, que exactamente no me acuerdo cuál es en este momento. Bueno, en fin, hay un hacinamiento muy grande hace mucho rato. Pero ocurrió un incendio y en este momento están en investigaciones porque hubo varias personas que estaban en ese momento transitoriamente privadas de la libertad y en esa condición transitoria encontraron específicamente que los hechos eran confusos. ¿Y por qué eran confusos? Porque hay unos testigos que dicen que los presos en ese CAI o en ese lugar fueron los que iniciaron el incendio y otros dicen que fueron los de la policía y entonces uno no conoce ese tipo de contexto y entonces es muy difícil dar informaciones precisas y si a ustedes les toca estar en el lugar de los hechos pues tienen que mirar muy bien cómo es ese contexto social. Para eso es la investigación. Una cosa que se los digo desde ahora y que tiene que estar presente siempre en su mente. En el momento de informar, nosotros como emisores de la información, como comunicadores sociales o como periodistas, no somos los que sacamos las conclusiones de los hechos. Nuestra responsabilidad es tener enfrente la posibilidad de auscultar todas las opiniones de todos los actores del proceso y es el receptor de la información el que toma las conclusiones. Entonces, llegar y decir que el que inició la conflagración fue el policía o que el que inició la conflagración y el fuego fue la persona que estaba detenida, a nosotros no nos consta. Por eso es que recurrimos de forma permanente a decir presuntamente en un hecho que se está investigando, en una condición que todavía no se ha podido establecer, porque si no, ustedes, si se dan a la tarea de definir qué es lo que está pasando, pues se les viene encima el mundo porque ustedes no son quienes, nosotros no somos quienes para determinar qué fue lo que pasó. Son las autoridades las que determinan qué es lo que ocurre. Son las autoridades las que determinan si la persona es culpable, son las que determinan si la persona tuvo que ver o no tuvo que ver. En ese orden de ideas, el contexto social también es un concepto que nos ayuda a identificar estos procesos. El contexto cronológico, siempre que aparezca la palabra cronos, implica tiempo. Entonces es la influencia del tiempo en el que se realiza la interacción de los involucrados. Entonces, cronológicamente, hay también una parte importante en estos procesos de comunicación. ¿Recuerdan el crimen de la niña Juliana Zamboni? Ahí hay una cronología de los hechos. Y entonces la niña desaparece y este señor, pues por cámaras, Rafael Uribe Noguera, por cámaras se identifica su vehículo, se le identifica el recorrido, se sabe que monta la niña en el vehículo a una determinada hora, la niña desaparece, luego se quieren cotejar las cámaras del edificio y finalmente el señor sale, vuelve y entra. Sale para comprar supuestamente los aceites con los que la cubrió y después donde la metió y luego hay toda una evolución de los hechos. Ese contexto cronológico es muy importante en el proceso informativo porque ustedes no pueden alterar el orden en el que se van narrando los hechos o en el que se van describiendo las situaciones y las condiciones. Por lo tanto, tienen que tenerlo en cuenta. El contexto cultural corresponde a antecedentes, corresponde a la misma organización, a las filosofías de las organizaciones, a las condiciones de carácter étnico, a las condiciones nacionales, de cultura, a quienes participen dentro del proceso. No es lo mismo la conquista para matrimonio de una princesa guayú a una princesa como ustedes las que están aquí en clase. Porque culturalmente hay una cantidad de condiciones que hacen diferente el contexto. Entonces,
son específicamente situaciones entre el contexto físico, el contexto psicológico, el contexto social, el cronológico y el cultural, donde nosotros identificamos situaciones. De hecho, acá en teorías de la comunicación, por ejemplo, una teoría que se llama la teoría de la bala mágica o de la aguja hipodérmica, es una teoría que surge hacia los años 45, 1945, y surge a partir de que Laswell, que es uno de los teóricos que vamos a ver más adelante, empieza a determinar que la propaganda tiene un efecto muy nocivo sobre, digamos, la población, y que esto puede llevar a una cantidad de condiciones de alienación y de modificación del pensamiento. Y eso fue lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando Goebbels, que era el ministro de la comunicación, definió manejar toda la información con respecto a la guerra, con respecto a Hitler, con respecto al nazismo, y terminó convenciendo a las personas que lo que estaban haciendo de la guerra era lícito, y adicionalmente que su filosofía de alcanzar una raza muy pura, un color de ojos muy áreo, que era de la región aria, o sea, de Alemania, era un azul claro. Entonces, todo estaba justificado porque ellos necesitaban depurar la raza. Y entonces yo creo que nunca hicieron el análisis de quién era Hitler. Hitler no era el de la estatura de los alemanes de 1,90. Hitler era un chaparrito. Hitler no era tan blanco. Hitler no era rubio. Hitler lo que era un loco. Pero de todas maneras, con su ministro de la comunicación empezó a mandar información, y eso se convirtió para Laswell en un análisis de lo que es la propaganda política, y la propaganda política con fines de dominación de determinadas personas o de toda una cultura. Entonces, ese contexto cronológico, perdón, ese contexto en el que se da ese análisis de esa teoría, hablar, por ejemplo, de la teoría de la bala mágica o la aguja hipodérmica en estos tiempos es distinto. Es distinto porque la propaganda y la publicidad son diferentes. Se le llamó propaganda a la que tenía fines políticos. Publicidad es la que se hace para dominar las decisiones del consumidor. Entonces, pasan cosas como esta, por ejemplo. Genéricamente nosotros le aprendimos, sobre todo en una generación, ustedes ahora no lo hacen así. ¿Cómo le llaman a los pañuelitos estos faciales que uno tiene en un paquetico? Uno los llama Kleenex, los llama pañuelos faciales. ¿Cómo los más los llaman? Sobre todo Kleenex, ¿cierto? Y resulta que, pues no es Kleenex. Kleenex era una marca, y nosotros, por el posicionamiento que tuvo el producto, a partir del exceso de publicidad, la gente a ese pedacito de papel que uno utiliza para limpiarse la cara, que uno utiliza cuando tiene gripa para sonarse, que uno utiliza pues cuando está en tierra caliente, sobre todo los que somos de acá de Bogotá y necesitamos limpiarnos el sudor, las lágrimas, todo eso, no sacamos el rollo de papel higiénico y sacamos algo más elegante, que es el pañuelito aquel. Ese se llama un pañuelo facial, pero normalmente no lo llamamos así. Decimos, oiga, ¿tiene un Kleenex? Y aprendimos a llamarlo así por un exceso de publicidad que nos hizo posicionar el producto con ese nombre. Ese es el efecto de la publicidad, hacer que se cambie el consumo de la opinión pública, lograr que el consumidor tenga en su mente una marca en particular. Entonces, esa teoría de la bala mágica que después vamos a ver es una teoría que se plantea diferente hacia 1945 que ahora en el 2021 y por estas épocas. ¿Alguna pregunta sobre los contextos? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, muy bien. Empezamos a ver algunos principios de la comunicación. Entonces, la comunicación es inevitable. Es un axioma fundamental el que los seres humanos no podemos dejar de comunicarnos.
Aun cuando estamos en silencio, la mente sigue activa y se evidencian movimientos o cambio en el rostro, en la postura, en los gestos, es decir, en la cantidad de comportamientos que tiene la persona que ofrece pistas sobre la actitud. Entonces ya sabemos que nosotros tenemos una comunicación que es de carácter gestual. Esa comunicación gestual demuestra muchas cosas. Demuestra lo que estamos pensando, el nivel de agrado o el nivel de desagrado, pero siempre estamos en permanente comunicación. Así estemos en posición de intracomunicación, que es nuestra comunicación interna, la de nuestros pensamientos. Por ejemplo, ustedes van por Transmilenio y van en la ventana y van muy atentos de ver el recorrido que tienen a su alrededor. Y de pronto ven a una señora con un paquete y en el paquete dice Panamericana. Y en ese momento se acuerdan y dicen, ay, ¿verdad que yo tenía que ir a una librería o tengo que ir a una biblioteca? Tengo que ir a consultar X o Y cosas. Y entonces ese recorrido que uno va haciendo sugiere una serie de recuerdos o sugiere una serie de pensamientos. Por eso cuando ustedes de pronto se encuentran con alguien, le dicen, yo venía pensando que estaba pasando X o Y cosa, y entonces nuestra mente nunca se queda quieta. Dicen los psicólogos, obviamente, que ni siquiera en condición de sueño, porque la condición de sueño hace que uno también tenga, valga la redundancia, sueños o capítulos que uno recrea y que uno dice, uy, menos mal que me desperté porque esto estaba bien horrible, tenía una pesadilla. Así como hay otras oportunidades donde uno dice, ve, me volví a soñar con algo que ya me había soñado, algo que me había imaginado. O también dice, uy, qué rico ese sueño porque en este momento estaba yo, en lugar de este frío de Bogotá, estaba en una playa de Hawái y tenía una cantidad de condiciones absolutamente deseables y el mar era azul y el sol era divino. Y cuando pensé yo ir a Hawái, sí, eso es carísimo, pero allá estaba. Entonces, nuestra mente fabrica cosas. Esta situación hace que evidenciemos desde la psicología que obviamente cuando estén viendo psicología de la comunicación pueden preguntarle a su profesora todas esas situaciones de sueño, de reacción interna de las personas. A veces uno se encuentra con una amiga y le dice, oiga, resulta que yo me imaginé tal cosa y entonces esa persona le dice, uy, mijita, pero siga soñando que eso sí realmente no va a pasar. Eh, Cosas que uno fabrica internamente en su cabeza y que están ahí. La mente es muy, muy poderosa, la mente humana tiene muchos alcances. Yo soy de aquellas que piensa que nosotros realmente no utilizamos sino una partecita muy pequeñita, porque entonces, porque hay personas que pueden hacer operaciones matemáticas mentales tan grandes y uno aquí sumando 2 más 2 se complica la vida. Tiene que haber un desarrollo y unas técnicas y unas cosas para que uno le pueda sacar un mayor partido a la mente. Entonces, esto para decirles que la comunicación es inevitable, es una condición inherente al ser, inherente a su condición natural y normal de vivir, inherente a todo su proceso mental. Entonces ya tenemos un postulado. La comunicación es inevitable. Vamos a ver otra condición. La comunicación se manifiesta por niveles. Entonces aquí vamos a ir un poquito, digamos, lento. El primer nivel que vamos a ver es el contenido. ¿Y qué es el contenido? El tema de discusión. ¿Por qué voy a aclarar todo esto? Porque estas definiciones así forman parte de las teorías y cuando ya nosotros leamos a los autores y entendamos qué es lo que ellos están proponiendo como base fundamental o como fundamentación teórica de los procesos de comunicación, entonces allí vamos a encontrar la razón y el lenguaje técnico adecuado para poder interpretar esas teorías. Entonces, la comunicación sí se manifiesta por niveles. El primer nivel es el contenido, o sea, el contenido hace referencia al tema que estamos desarrollando. Pero también hay otro nivel y es identificar que la comunicación se hace a través de un mensaje de relaciones.
Esos, como dice acá la definición, son menos evidentes y pertenecen a las señales que los intervinientes en el proceso se manifiestan el uno con el otro, denotando entre sí afecto, lo que siente el uno por el otro, o también puede ser en una condición contraria, rechazo, o también puede ser en otra condición, no pararle bolas a nada de lo que dice. ¿Por qué? Porque en este proceso de comunicación existe la relación entre las personas y de acuerdo a cómo sea la relación entre las personas, se generan otra cantidad de cosas alrededor de la comunicación. O creo o no creo. Por eso es que uno encuentra que las personas dicen, uy, yo no veo el noticiero de RCN. Sí, ¿y por qué no es el noticiero de RCN? A nivel de mensaje de contenido, es la misma noticia que se está planteando en el noticiero de Caracol. Pero es que la relación entre lo que soy yo y el medio, tenemos afinidad y no tenemos afinidad. Entonces la gente dice, no, eso no hay cómo creerle ni a Caracol ni a RCN. Lástima Noticias 1 porque ese noticiero sí era suficientemente objetivo. Entonces ahí vemos que la relación sí se aplica. ¿Y por qué no creemos en RCN? Ah, pues no creemos en RCN porque RCN es también un noticiero que pertenece a un conglomerado económico y entonces ahí está Postobón metido y ellos, por ejemplo, a uno no le van a dar una noticia con respecto a las bebidas azucaradas, ni a los impuestos, ni a nadie que tenga que ver con este tema objetivamente y ellos van a manejar el contenido de la noticia. De la misma manera como Caracol, que pertenece al grupo tal, entonces ese grupo yo no le creo porque entonces es el grupo que tiene tales y tales y tales productos y entonces también tiene un compromiso económico. Mientras que Noticias 1 son periodistas de carácter independiente que siempre han estado detrás de destapar una cantidad de hechos de corrupción y de cosas que la opinión pública, si no era por ellos, pues realmente, por ejemplo, no las sabía. ¿Recuerdan cuando el Jeep se mete a la escuela de cadetes y se activa una bomba y se mueren 21 aspirantes a la policía? O sea, que ya estaban en un proceso avanzado, que se iban a graduar y estos cadetes estaban en proceso, digamos, de grado y de evolución en su carrera. ¿Recuerdan esa información? Esa cronología de los hechos fue alterada. Eran los mismos periodistas en la misma zona. Uno dijo que la camioneta había entrado, pero a las malas, porque entró y derribó la barrera que había para ingresar y que adicionalmente cuando se acerca un funcionario de la policía a verificar por qué está entrando a la Escuela de Policía General Santander, esta persona le pide identificación, acelera y entra, incluso el perro que alcanzó a oler los explosivos reacciona y ladra y este señor acelera y se va para el interior y entonces hace no sé cuántas vueltas y finalmente muy desconectado de la realidad, el tipo choca y es cuando la bomba se activa y los cadetes estos que están en proceso de graduación y que estaban en medio de una ceremonia son alcanzados o impactados por la bomba del carro. Esa fue una versión, ¿sí o no? ¿La recuerdan? Después surge la versión de Noticias 1 y dice, nanay nanitas, eso no ocurrió así. Eso lo que ocurrió fue que el Jeep estaba en la barrera abierta. El Jeep fue entrando y nadie le preguntó. ¿Cuál cuento de cuál perro? Ahí no había ningún perro. No hubo ningún oficial que se diera cuenta de que el Jeep había entrado. Y el Jeep transita como si fuera por la carrera séptima, por toda la vía principal de la Escuela General Santander y llega hasta el lugar clave de los hechos y la persona, no se sabe, pero o activa la bomba y se inmola en medio de la situación, pero ubica la camioneta específicamente en un lugar. Y uno dice, ¿pero qué? Todos pasaron por las mismas universidades o por universidades donde les enseñaron a ser objetivos,
donde las universidades les dijeron que tenían siempre que estar hablando sobre la verdad y por qué desinforman de esta manera. Ah, pues porque cada medio tiene sus intereses y hay un medio al que no le interesa dejar mal parqueada ni a la policía y otro medio al que no le interesa desinformar a la población o generar un caos o generar una protesta. ¿Y cómo van a explicar que 21 muchachos se murieron en ese actuar? ¿Cómo van a declarar de una que en estas unidades donde, por ejemplo, metérsele a la Escuela General Santander es metérsele al corazón de la policía? Es que es el centro de formación de la policía y es muy grande. ¿Cómo es posible que ellos no tengan mecanismos de precaución donde las personas que vayan a entrar no tengan que seguir unos filtros? Yo me imagino que si somos nosotros y solamente vamos en misión de conocer la Escuela General Santander, nos impiden a todos la entrada, nos piden la cédula primero, nos solicitan que pidamos un permiso primero de parte de la universidad y digamos quiénes son y con el número de documento de identidad ellos puedan identificar si tienen antecedentes o no tienen antecedentes, si realmente podemos entrar y quién es la visita guiada y para dónde vamos. Y nosotros no somos ningún peligro para la entidad, pero para para el medio es difícil en esta condición, por ejemplo, en la que se dieron estos hechos, establecer cuál es la verdad. Por eso todo se maneja a través de presunción. Y entonces aquí se nos hace evidente que esa comunicación se manifiesta por niveles. Uno, el contenido como tal, que es el tema de discusión, y el tema de las relaciones. Las relaciones afectan y las relaciones no tienen por qué afectar porque uno tiene que actuar desde, digamos, la objetividad. Pero es que la objetividad es una condición para el profesional de la comunicación, pero no es una condición para la persona que vive la comunicación. Entonces, a una persona NN normal que no tenga conocimiento de aspectos comunicacionales, pues obviamente esto sí va a tenerse en cuenta. ¿Por qué? Porque el mensaje se puede alterar a partir de la condición de la relación que yo tengo. Por eso era que estábamos hablando hace un rato de ruido. Entonces, hay dos niveles, el nivel de mensajes de contenido y el nivel de mensajes de relaciones. ¿Lo he explicado claramente o tienen alguna pregunta o algo que quieran saber? Yo tengo una pregunta de el contexto psicológico que no me quedó muy claro. No te lo voy a... Ok, sí. Sí, que no me lo dijiste en ese momento. Mira, el contexto Sí. psicológico es la condición mental o psicológica que tienen los intervinientes del proceso en ese momento. Entonces, el ejemplo que di es que hemos oído hablar de que hay algunos abogados que en la defensa de aquel que cometió un crimen, de pronto dicen es que lo cometió en un momento de ira e intenso dolor. A uno le recomiendan tomar decisiones de hablar con las personas en frío y no en caliente. ¿Por qué? Porque las situaciones te pueden apabullar tanto, te pueden tocar tanto, que no puedes actuar con tranquilidad, ¿sí? Entonces cometes errores dentro de eso. Ese contexto psicológico es el momento psicológico que viven las personas. Entonces, por ejemplo, cuéntame de ti, una situación que haya sido bien difícil para ti, que te haya causado o mucho dolor o mucha tristeza. Cuéntame acerca de algo o una situación que tú puedas evidenciar que sea, digamos, donde tengas una condición donde no puedes tomar decisiones. Donde no pueda tomar decisiones. Sí, donde no es bueno, quizás donde no es bueno tomar, ¿cómo? Donde no es bueno tomar decisiones, por ejemplo. Donde no es bueno tomar decisiones. Uh-huh. Me queda como complicado como un ejemplo, de pronto que algún compañero me colabore. ¿Algún día Digamos tuviste como, un fracaso amoroso?
Ok, digamos como posiblemente, sí, regresar con mi novia porque no sé si ella me va a volver a fallar. Es como me cuesta confiar, me es difícil confiar. Ok. Tuviste una novia y la novia no fue fiel contigo, ¿sí? Exacto. Ok. Y en ese momento tú tomaste la decisión de terminar con ella. Sí, Porque me imagino que además habían hablado y habían planteado la situación de que si había infidelidad por parte de alguno de los dos, pues esa condición era una condición que terminaría la relación y que no los dejaría vivir bien. correcto. Bueno, y tú dices, adicionalmente, no sé si puedo volver con ella porque no creo confiar en ella, ¿verdad? Sí, Listo. sí, Ese es un contexto psicológico específicamente el que tú tienes. Un contexto psicológico que te lo generó un capítulo. Pero me imagino que el día que te enteraste de que ella te fue infiel, la condición de tranquilidad o de intranquilidad es distinta en ese preciso momento y en este momento en que lo recuerdas. exactamente. Bueno, como hay diferencia entre los dos contextos, tú debes entender cuando llegas, por ejemplo, a una situación donde hay dos personas que se están peleando y se están netamente rompiendo la cara. Estas personas están en su acto de violencia y tú llegas como tercero que no tiene nada que ver, pero los dos son tus amigos. Y tú dices, pero a ver, pero ¿qué les pasa? O sea, ¿a ustedes cómo se les ocurre llegar a este nivel de agresividad? Eso es otro escenario distinto al primero que manifestaste. Es para explicarte en una segunda instancia o con un segundo ejemplo cómo opera ese contexto psicológico. Y entonces, el contexto psicológico en el que tú estás manejando la situación es distinto al contexto psicológico que tienen las personas que se están golpeando. Digamos que los tres son amigos, pero algo pasó entre esos dos que se están peleando y se están rompiendo la cara y además ya se volaron los dientes, ya tienen, así como en la hija del mariachi, que cada rato se agarran ¿cómo es? El Coloso y el mexicano y se dan durísimo. Ayer, por ejemplo, en el capítulo de la noche, el Coloso y el mexicano se pelearon con el esposo de la señora que, digamos, coordina las situaciones en el Garibaldi donde toca el mariachi y resulta que el tipo era un grandulón y estos dos que siempre han estado empuntados, enfrentados el uno con el otro, ayer se unen pero para pegarle a aquel señor que osó pegarle a su esposa. Entonces es como la misma condición. El contexto psicológico que viven las personas que están en medio de ese roce y en medio de ese conflicto, por más de que sean amigos, se alteró por una situación en particular que los llevó a pelear. Y tú llegas como tercero y tú también eres amigo. Y seguramente tú no entiendes porque tu contexto psicológico, afectivo y emocional es completamente diferente al de los dos que se están peleando, así los tres sean amigos. ¿Ahora sí me lo entendiste? Ahora sí, entiendo. Es la situación en la que se producen las cosas, los hechos, que es importante ver y analizar porque a veces uno mismo se siente como comunicador golpeado por alguna razón, por alguna violación al derecho a la información. Hace 3 días hubo otros periodistas, ya eso sucede permanentemente en Venezuela, que son agredidos por el SEBIN y que son agredidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Y los periodistas tenemos un amparo internacional y podemos ir a cubrir lo que esté ocurriendo. Y estos periodistas estuvieron no solamente privados de la libertad durante unas horas, sino que fueron víctimas de lo que siempre hacen en Venezuela. Les quitan los celulares, les esculcan los celulares, se quedan con los celulares y no los devuelven, se quedan con el material grabado en cámara, se quedan con el material de las investigaciones que se vienen realizando, digamos, a nivel de documentos
que se hayan conseguido, se quedan con el material fílmico que es el que yo grabé en mi cámara. Y aparte de eso viene la amenaza, la intimidación, el miedo. Entonces, ese contexto para nosotros psicológicamente es muy desagradable. Y el periodista en ese instante puede reaccionar de forma negativa y decir, es que a mí el mundo entero me avala. La UNESCO vive detrás de las violaciones a los derechos humanos. En Colombia, la FLIP, que es digamos, la asociación de periodistas que nos defiende desde el punto de vista de la violación a los derechos que tenemos a comunicar, a informar y a ejercer el periodismo como tal y a hacer procesos de comunicación. Entonces, en ese momento en que el SEBIN nos ataca, tenemos una condición psicológica específica y algunos bloqueos de carácter importante y ahí nosotros podríamos reaccionar de una manera diferente a otro que, por ejemplo, dice, calma, no nos metamos en problemas, no grabemos si nos están rompiendo los equipos, retirémonos de acá en forma tranquila. Nadie sabe cómo reacciona y los contextos son distintos. Entonces hay que ver en qué contexto surge la información, en qué contexto se dan los procesos de comunicación. Importante revisar en este momento en el que vamos que la comunicación, aparte de que es inevitable, se manifiesta por niveles. Y los niveles son mensajes de contenido y mensajes de relaciones. O sea, la información en sí misma, que es el contenido, pero el contenido puede ser objetivo, es decir, yo puedo estar hablando específicamente de lo que está ocurriendo, como también puedo alterar el contenido. Y el de relación realmente surge en ese proceso donde se unen o se encuentran los intervinientes del proceso. El interviniente del proceso puedo ser yo frente a un medio de comunicación al que no le creo. El interviniente en el proceso es que yo estoy hablando con una persona que quiero, pero que ya, como en el caso de nuestro compañero, por ejemplo, no sabe si restablecer una relación o no porque ya fue agredido y fue vulnerado en una situación muy sagrada que es el tema de la fidelidad. Y volver a darle a la persona, por más de que la quiera, una segunda oportunidad, ¿para qué si no le cree? Si uno realmente está con una persona cuando le cree al 100, cuando tiene confianza al 100. Ya una segunda parte, por ahí dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. Pero de pronto puede suceder que si estas personas, que no es el caso de nuestro compañero, o no lo sé, voy a plantear es otro escenario distinto donde surge la comunicación. Por ejemplo, es que esta persona fue infiel porque no aprovechó que estaba en estado de ebriedad y no era consciente. Aprovechó una condición específica y es que prácticamente lo obligó. Hay muchos casos donde hay una presión social para llegar a la infidelidad, por ejemplo. Que es que mis amigas no quieren a mi novio y mis amigas a toda costa me están presentando a alguien, entonces me quitaron el celular y no dejaron que me comunicara ni que le contara dónde estoy. Aparte de eso, me metieron por los ojos a este muchacho, yo no quería tener nada que ver con él, pero me dieron trago y entonces ahí con 2 cócteles que me tomé y más la música, más la vaina, ¡pum!, caí, pero todo lo que ocurrió fue un pico. Y eso no lo considero infidelidad porque primero no lo quería hacer y segundo, pues no es tan grave porque mi corazón y mi cuerpo y todo está con la otra persona. Entonces uno ahí tomará las decisiones específicas que tenga que tomar justamente por la relación que se establece entre esas dos personas. Entonces, ahora sí estamos claros con el contenido. ¿Sí? Bueno, esperaría. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sentimos en general? Que es una situación inherente a todos los seres. Pues afinidad, podemos estar de acuerdo. Puede haber simpatía, es decir, puede haber algo más que afinidad, que nos puede... ay, Dios mío, perdonen un segundo. No, ya, un segundo, por favor. Bueno, dejó de funcionar. Simpatía que va algo más allá de la afinidad, o sea, tengo más condiciones, por ejemplo, para aceptar el comportamiento del otro. Respeto, puedo sentir. Desagrado, también puedo sentir.
incomodidad de estar frente a la otra persona y puedo sentir afecto en general. Puede también pasar la situación de aparecer en condición desapercibida. O sea, que hay una serie de condiciones que nosotros tenemos en el momento de generar la comunicación y de generar ese nivel de relación. Entonces, afinidad es como, sí, a mí me parece que lo que esta persona hace es chévere y estoy de acuerdo con que esas cosas ocurran y estoy de acuerdo con su forma de pensar y estoy de acuerdo en su forma de ser y pues sí, no me cae mal tampoco. Simpatía tiene un nivel mayor de conexión. Afinidad y simpatía, por ejemplo, pueden tenerla. Afinidad con una persona que no es realmente su amigo o su amiga. Simpatía implica un poco más de cercanía con la persona. Respeto, por ejemplo, podrían tenerlo por sus papás, por sus mayores, por alguien, por un profesor que tuvieron en el colegio o por un profesor de la universidad o por una persona que les genere a ustedes esa condición específica del respeto. El desagrado, alguien que les hizo daño, alguien que los agredió de alguna forma, alguien que de pronto pasa en una condición en la que ustedes no aceptan. A veces uno tristemente con los habitantes de calle se comporta mal y un habitante de calle que pasa y deja una estela horrorosa porque no ha tenido contacto con el jabón y con el agua hace mucho tiempo y huele a todo menos a bueno, pasa al lado de uno y uno manifiesta desagrado por eso. Manifiesta desagrado con una persona que le cae pero gordísima, manifiesta incomodidad por compartir un espacio común donde la otra persona a mí me cae, uy, no, es que llegó esa fulana de tal o llegó ese man y ese man a mí me cae pero tan mal y entonces uno se siente incómodo, no se siente feliz. Hay personas que en incomodidad frente a otro han dañado una fiesta, por ejemplo, ay, pero ¿por qué invitaron a esa? O ¿por qué invitaron a ese? Qué pereza, la fiesta se dañó y la fiesta terminó ahí. En condición de afecto, porque median los sentimientos, o como el vecino, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, pues yo sé que está ahí, pero pasa desapercibido, no sé nada de él, no sé nada de mi vecino, no sé qué es lo que está ocurriendo. En fin, esas son las condiciones que pueden aparecer a nivel de sentimiento que tienen alguna injerencia en el nivel de relaciones. La comunicación es irreversible. ¿Y por qué es irreversible? Porque lo que uno dice, o sea, por ahí como dice el dicho, lo dicho, dicho está. Sobre todo en los procesos verbales. En los procesos verbales uno tiene un proceso de producción inmediata, es a nivel de pensamiento y cuando produzco mi comunicación lo que hago es mentalmente organizar lo que conozco, organizar lo que tengo por ejemplo, no es lo mismo conversar con amigos a preparar una clase y hacer la exposición en una clase. En una clase yo tengo que revisar pues todos los contenidos y haber estudiado acerca de esto y pues no solamente mi título, sino haber configurado un programa y entender la lógica de lo que el estudiante necesita saber para luego entender las teorías de la comunicación y tener una base fundamental para los procesos comunicacionales. Entonces, todo eso está en mi cabeza, pero cuando yo voy contando las historias y voy explicando los conceptos que están aquí presentes en la materia, lógico que los organizo de tal manera que sean entendibles para ustedes. Hago, digamos, en una condición de asertividad las preguntas del caso, si entendieron, si hay que aclarar algo, si tenemos que volver a la explicación porque es un tanto confusa y entonces es necesario volver a explicar. Por lo tanto, lo dicho, dicho está, lo que se dijo y ya. Es un proceso que es absolutamente automático. Yo pienso y voy hablando, pienso y voy hablando. De hecho, cuando una persona es lenta al hablar, quiere decir que está pensando demasiado lo que va a decir o que tiene algún tipo de inseguridad. Cuando ustedes se embarcan en discusiones, por ejemplo, la velocidad de la conversación de ustedes es sumamente rápida. ¿Y por qué es rápida? Porque hay una cantidad de pensamientos que afloran y afloran y afloran y afloran y a veces ni siquiera tienen la capacidad de organizarlos bien y no escuchan, no tienen la activación de la doble vía de la comunicación con el otro, sino que simplemente hablan y hablan y hablan y de pronto se da como en la polémica deportiva, como en tantas cosas,
que hablan simultáneamente y ni siquiera se oyen, sino solamente pelean. Entonces, lo que uno dijo, lo dijo y ya. Lo que tiene que hacer es tratar de procesarlo de manera tal que se diga dentro de la condición que el receptor necesita para poder entender las situaciones. Y ahí volvemos al contexto. Si mi contexto psicológico en el que estoy planteando mi comunicación no es el ideal, mejor no hable, porque ¿para qué? Si la comunicación es irreversible. Si de pronto lo que van a decir es una barbaridad, entonces hay que pensar en esta condición específica como principio de la comunicación. La comunicación es un proceso y no es un acto. ¿Y por qué es un proceso? Porque está llena de cosas. La gente subestima el concepto de comunicación. La gente subestima el hecho, y yo creo que hay muchos por ahí que les dicen, ¿y usted qué es lo que empezó a estudiar? Comunicación social. ¿Y esa vaina para qué sirve? Estudio otra cosa que, o sea, que sea mucho más productiva. Pero lo dicen sin conocimiento de causa. Lo dicen sin saber que es una condición inherente al ser humano y que nosotros contribuimos al entendimiento de las personas. Porque el que de pronto encuentra que la ingeniería es mucho más importante que la comunicación, pues lo dice dentro de su pensar y dentro de su criterio, pero está estableciendo un error para nosotros. De pronto, él tiene derecho a pensar así. Para nosotros, la comunicación es un proceso complejo. No es un acto porque no es una acción deliberada que se da pues, en un momento y ya. No, hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Miren que ustedes ya en este momento tienen mucha más información de qué es lo que es la comunicación. Después van a ver la comunicación aplicada. Yo les expliqué la malla curricular diciéndoles que no solamente necesitamos tener conocimientos generales, históricos, conocimientos de legislación, conocimientos de cómo se manejan, digamos, los géneros periodísticos, que cada género periodístico en cada medio, tanto masivo como alternativo, es diferente, que la comunicación organizacional es distinta al proceso de producción periodística o que es distinto a trabajar en comunidades, que trabajar para el desarrollo implica unas habilidades distintas a las de trabajar en comunidades, en comunicación comunitaria, que necesitamos tener información importante acerca del funcionamiento de la economía, por ejemplo. Y entonces es la confluencia de una serie de saberes que hacen que nosotros identifiquemos no solo esos procesos de la persona frente a la comunicación, sino cómo debemos actuar frente a la comunicación, que hay una comunicación verbal, que hay una comunicación escrita, que hay una comunicación gestual, que la comunicación gestual y corporal son como el 80% de lo que es el proceso de comunicación de una persona en la oralidad. Entonces, obviamente que hay un contexto físico, un contexto psicológico, un contexto cronológico, que adicionalmente hay un emisor, que hay un receptor, que el emisor es 100% responsable de la emisión del mensaje, que el proceso debe ser asertivo, que el mensaje como tal se convierte en mensaje cuando activa la respuesta del receptor, que intercambiamos las posiciones de mensaje, perdón, de emisor del mensaje y de receptor del mensaje en la bidireccionalidad de la comunicación, que adicionalmente a veces cuando no entendemos o no estamos hablando el mismo idioma, tenemos unas barreras que se constituyen en ruido y que puede ser un ruido físico o un ruido psicológico para poder entender. Por lo tanto, todas estas cosas hacen que la comunicación no sea un acto deliberado. Como decir, te lo dije, no, no es eso. Es, te lo dije en medio de una gran cantidad de condiciones. Entonces, no es un hecho aislado. La comunicación es un proceso donde hay intervinientes, es un proceso donde nosotros tenemos que ser objetivos, es un proceso donde cada uno, cada quien debe reconocer en el contexto todo lo que hay. ¿Alguna pregunta sobre el contenido de la asignatura en el día de hoy? ¿Todo está claro? Todo claro, sí, señora. Ok, ¿qué aprendimos hoy entonces? Ay, no aprendimos nada.
que hay diferentes tipos de contextos, el contexto psicológico, el contexto cultural, el contexto social, el físico, y que eso también interviene mucho en los procesos de comunicación. Algo que me gustó mucho a lo personal fue lo del contexto psicológico, que no lo entendía muy bien, pero como me llega a la reflexión de pronto de que, claro, como yo no soy parte del problema, digamos, en un asunto, por decirlo así, posiblemente puedo tener como sesgos a la hora de realizar una noticia. Es como debo tener mucho cuidado a la hora de cómo yo voy a intervenir, y también no hablar desde un punto de vista, por decirlo así, sentimental, sino más bien ser objetivo y esperar en qué manera yo puedo ser estratégico a la hora de venir a otras personas, o cómo yo puedo también objetivo. Ok. Y pues creo que es Muy bien, tenemos como deficiencia en la señal, pero entendimos todo lo que dijiste. Al final se nos dañó. ¿Quién más quiere aportar algo de lo que hayamos aprendido hoy? Yo, profe. Dale, Estefanía. Bueno, pues yo también aprendí que la comunicación se manifiesta por niveles como el mensaje de contenido, las relaciones, lo que sentimos respecto a esos contextos sociales y que la comunicación pues también se da por procesos. Ok, perfecto. ¿Qué más aprendimos? Profe, también sería como esas distracciones que nos dan, pues, noticias que nos distraen como de esa realidad de las cosas. Siempre hay algo que, pues, ya sea un comercial o cualquier otra cosa. Digamos, ayer en el artículo que había en la página, estaba leyendo que, o sea, siempre hay una noticia real de alto impacto, pero de cierta forma siempre hacen que esa noticia ya no cause tanto impacto y no le dan importancia, son a cosas que pues en verdad a nadie le sirven. Y la realidad de las noticias siempre se evaden, y sobre todo en pues noticieros o periódicos amarillistas. Ah, ok, sí, sí, perfecto. Bueno, muy bien, entonces creo que los contenidos han quedado claros. Gracias por su participación en el día de hoy y los espero mañana con un nuevo capítulo en Introducción a la Comunicación. Que tengan una linda clase de Historia Mundial Contemporánea. Un abrazo. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Hasta Gracias, luego. profe. Chao. Chao.